Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, muchísimas gracias por ya estarse conectando. Déjenme nada más bajarle el volumen a esto. Por favor, coméntenme si me están escuchando y me están viendo como Dios manda, de manera adecuada. Yo espero que sí. Buenas noches a todos. Déjenme checar. Un comentario ahí de sí, 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 no hay ningún problema. ¿Cómo estás, Andrea? Ya empiezan a ingresar. Muchísimas gracias. Ya tengo algunos corazoncitos y likes. Quiere decir que sí nos estamos escuchando y viendo de manera adecuada. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que todos bien. Día complicado. No sé si para ustedes, pero para mí sí. Día un poquito complicado. Para ahí algunos se enteraron ya. Un accidentillo y ando enferulada. Entonces, y luego tocó vacuna, hoy tocó vacuna de COVID y bueno. Hoy fueron muchas cosas las que pasaron. Pero muy buenas noches a todos. Al final de cuentas estamos aquí y eso es lo importante. Eso es lo que importa. Vamos muchas gracias, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Andrés, por ahí. Fernanda, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto verte, aunque sea aquí, de este lado. Paco Rivera, excelente. Muy bien, pues vamos a comenzar, chicos. El día de hoy tenemos un tema interesante, como siempre. Digo, para mí todos los temas son interesantes, si no, no se los mando. Vamos a hablar del asunto de las recompensas. Fíjense que ese es un detalle que como prevencionistas de repente dejamos ir mucho. Pero es algo que ya de entrada, desde la educación conductual que tenemos, porque no podemos negar ni dejar de lado que hemos sido educados desde un sistema conductual, aunque así de manera consciente no lo hayan hecho nuestros padres o nuestros educadores, pero en realidad es que así ha sido desde que estamos muy pequeños y debido a que el conductismo es algo demasiado arraigado en el sistema educativo y debido a que el conductismo también es algo muy sencillo de hacer cuando queremos hacer intercambio de economía de fichas, ahorita les explico exactamente qué es, pues nos permite justo implementarlo. Les cuento, primero, cuando hablamos de recompensa, hablamos también de reconocimiento. Son dos cosas. Recompensa tiene que ver con el ofrecer u otorgar algo a cambio de... Reconocer no necesariamente tiene que ver con otorgar algo físico, sino reconocer quiere decir hacerle saber a la persona que está enfrente de nosotros que su trabajo ha tenido un valor, ha tenido ha servido de algo. Entonces, en muchas ocasiones, justamente a nuestros trabajadores les tenemos que estar reconociendo de manera continua. ¿A quién no le gusta que le den una palmadita en la espalda? ¿A quién no le gusta que le reconozcan su trabajo cuando lo hace de manera adecuada? Pero estamos normalmente más enfocados en, antes de reconocer, primero criticar. O sea, es más sencillo para nosotros pasar por los pasillos, hacer una inspección, hacer un recorrido y estar observando lo malo, porque eso nos permite a nosotros una jerarquía. Cuando no nos hemos dado cuenta de lo tan importante y de lo valiosísimo que es adquirir esa jerarquía, pero de forma contraria, con una psicología inversa en ese sentido, más bien reconociendo y no criticando. Fíjense bien qué diferencia. Uno adquiere mayor, ¿cómo decirlo? No poder, sino confianza de los trabajadores y al mismo tiempo eso intrínsecamente te va a traer un poder. Ahorita les explico por qué. Simple y sencillamente has influido en la persona, pero cuando en lugar de criticar, lo que haces es reconocer. Al momento en el que reconoces, sacas de balance al trabajador, debido a que él normalmente lo que va a esperar de la gente de seguridad es la crítica, no el reconocimiento. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer todo aquello que los trabajadores hacen de manera frecuente. Tan sencillo como esto. Yo tengo a mis hijos, hijas, y obviamente cada vez que hacen algo bueno, procuro reconocérselos, procuro darles una recompensa. Comieron bien, entonces quizá les doy un dulce, les doy un premio, les doy... Eso es algo común. ¿Por qué si lo hacemos con los hijos? Para los que tienen hijos y para los que no tienen y van a tener más adelante, ya verán justamente esto, porque así sucede. ¿Por qué si lo hacemos con los hijos no lo hacemos con los trabajadores? La respuesta más sencilla es porque no son mis hijos, porque ellos ya están grandes, porque ellos no requieren que se les eduque
aprendizaje. Sin embargo, les voy a decir que sí, efectivamente no son tus hijos, pero y les debes tener cuidado como si lo fueran. En casa tú proteges a tus hijos de peligros, de situaciones adversas. En el trabajo esa es tu chamba, proteger a los trabajadores de situaciones adversas, de riesgos, de clima, de todas las energías, esa es tu chamba. ¿Hay cierta similitud? Sí, sí existe cierta similitud. Entonces, son grandes, efectivamente son grandes, pero no necesariamente educados. ¿Qué quiere decir esto? Tú a tu hijo, cuando le educas, le vas diciendo cada vez y con toda la paciencia del mundo qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Cómo esperas que el trabajador, nada más por el hecho de ser adulto, en automático sepa qué sí puede y qué no puede hacer? Eso requiere de un proceso de aprendizaje y de cultura, que no sé si como empresa lo estás otorgando, no sé si como prevencionista lo estás otorgando. Entonces, eso es bien importante. ¿Y cómo empezamos todo este proceso cultural? Este proceso cultural se puede empezar de una manera muy sencilla cuando aprendemos a reconocer, cuando aprendemos a recompensar los buenos actos de los trabajadores. No siempre es buscar lo malo, también es buscar lo bueno. Esto nosotros lo vemos desde pequeños. Ahora sí me meto con la parte del conductismo. Cuando nosotros hablamos de conductismo, normalmente hablamos de ofrecer un estímulo y obtener una respuesta. Fíjense bien, ¿qué sucede si yo le digo a mi hijo o a mi hija, come bien y te voy a dar un postre? O por el contrario, cuando come bien, entonces le ofrezco el postre. Cuando salen nuestros hijos del kinder, cuando salen los niños chiquitos del kinder, de su clase, bueno, cuando iban a clases presenciales, cuando salían del kinder de su clase, llegaban a casa con una estrellita. O ustedes mismos llegaban a casa con una estrellita. Es a eso justamente, a ese intercambio, ese trabajador que ha realizado sus actividades y ha cumplido con las metas del mes, se le coloca en un pizarrón y se le reconoce como el trabajador del mes. A ese trabajador que ha logrado las metas que se requieren, los KPIs, los Key Performance Indicator, a ese se le reconoce. Y ese reconocimiento, esa estrellita, ese estar en el pizarrón, se le llama economía de fichas. Y la economía de fichas justamente es una estrategia conductista que permite reconocer al trabajador. Esta es buenísima, buenísima, dado que está acostumbrado tu trabajador justamente a eso. Así se le educó desde chico y eso es algo con lo que él va creciendo. Entonces hay que adoptar la economía de fichas para bien y darle lo que el trabajador justamente a veces no espera y otorgárselo. Entonces, hay que recompensar al trabajador también en los recorridos. En algunas ocasiones, después si quieren hablamos un poquito más de esto, hemos tratado el tema de cómo hacer abordaje comportamental. Esto quiere decir de qué manera yo me acerco al trabajador y le doy una crítica. La crítica debe ser constructiva, la crítica tiene un proceso. No voy a hablar en este momento de cómo se debe criticar para aperturar la mente del trabajador y realmente no nada más oiga, sino escuche lo que yo le quiero decir. Entonces debo aprender a criticar. Uno de los grandes problemas justamente con esto de la recompensa es que yo mismo como supervisor de seguridad, como prevencionista, no sé realizar una crítica. No sé realizar una crítica. Entonces yo me acerco al trabajador y lo primero que hago es decirle las cosas malas y obviamente lo que hago es que cierra su mente, no quiere escucharme y lo alejo. Entonces su atención la pierdo, se siente vulnerable porque lo estoy criticando. Hay toda una serie de situaciones que pasan atrás. Obviamente todo esto tiene que ver con temas que ya hemos visto de seguridad y de seguridad emocional, básicamente de autoestima, de autogestión de emociones y todo esto, que el trabajador quizá no en sí trae ya como una herramienta. Entonces hay que procurar también esto dentro del programa educativo. Hay que implementar los programas de economía de fichas y obviamente también al implementarlos poco a poco hay que procurar desvanecerlos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo implemento un sistema de economía de fichas, por ejemplo, el trabajador que llega puntual y al final le otorgo yo un reconocimiento
público ante la gente, o si me cumple con los KPIs adecuados, le otorgo un reconocimiento público ante la gente. A ese trabajador le estoy dando economía de fichas justamente, pero tiene que llegar un momento en el que ya no necesariamente el trabajador lo haga por el reconocimiento, sino lo haga por la cultura. Entonces, poco a poco empiezo a desvanecer yo este programa. Están entre WhatsApps por parte del robot, de gente que está preguntando por el diplomado. Perdón si están escuche el pla 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 pla. Entonces, hay gente que va ingresando y que lo va haciendo y va queriendo cumplir con los KPIs simple y sencillamente porque es parte del proceso y sabe que con eso mantiene el trabajo, y no nada más mantiene el trabajo, a lo mejor puede crecer en puesto laboral y todo esto. Entonces, poco a poco hay que irlo desvaneciendo para que forme parte de la cultura y no necesariamente nada más forme parte del cumplimiento de los KPIs. A veces es complicado en las empresas, les voy a explicar por qué. Hay dos formas de tratarlo. De hecho, esto tiene sustentos filosóficos muy importantes. El primero de ellos es, el primer escenario es, a una empresa no se le debe de tratar a los trabajadores a través de KPIs, porque lo único que haces es que como capital humano vayan directo a cumplimiento de KPIs, cumplimiento de objetivos, y les interese poco la productividad, el crecimiento de la empresa y todo esto. Ahí lo que les interesa es cumplir para estar bien y mantener su chamba, y es más, tener a lo mejor esta economía de fichas. Sin embargo, hay empresas en las que sí se debe hacer esto. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo han crecido y es el proceso que deben tener, no necesariamente en todos los departamentos. Yo les voy a poner un ejemplo, a lo mejor, no sé, Coca-Cola o alguna refresquera o algún otro tipo de empresa en donde ya tienen una línea de producción. A mí ellos no me interesa necesariamente que tengan ingenio y me puedan implementar cosas nuevas. Lo que me interesa es que cumplan con sus objetivos. Entonces, al cumplir con los objetivos, yo los puedo premiar. Eso es economía de fichas. Así de sencillo. Yo evalúo los objetivos y entonces los premio. Eso es economía de fichas. Hay empresas en donde más bien sí deben de cumplir con ciertos objetivos, pero dentro de ellos puede ser el que ellos sean creativos y puedan implementar nuevos objetivos, puedan crear nuevas cosas para la empresa, y así sucesivamente. Si eso lo logran, también se les da un premio, se les da algo a cambio, un reconocimiento que no necesariamente tiene que ser económico. Ahorita entro en ese punto, sino simple y sencillamente se les reconoce, y eso también es economía de fichas. Entonces, hay muchas formas de adoptarlo. Lo importante es que tomes en cuenta que no nada más la crítica es importante dentro de la creación de seguridad. No nada más la crítica es importante. La crítica debe ir, o el regaño, la crítica debe ir acompañada también de un proceso más fuerte, en porcentaje mayor, de recompensa, de reconocimiento al trabajador de lo que sí hace bien, para que se sienta estimulado desde la emoción y no desde los reglamentos, desde las normatividades a cumplir, sino que sea desde la emoción, desde la aceptación de los compañeros, la aceptación de la empresa hacia él, desde ahí. Eso va a ser mucho más fuerte y culturalmente te va a funcionar mejor que tú estés nada más criticando a tus trabajadores. En este sentido, obviamente, lo que haces es elevar la autoestima de tus trabajadores poco a poco, lo fortaleces, y al final esto te va a traer resultados en un cambio cultural, Sale y vale. Pues miren, saben ustedes que esta sesión realmente es una sesión rápida, con la intención de que ustedes puedan, pues vaya, a conocer un punto de vista diferente. No estoy diciendo que mi punto de vista sea el adecuado, es el que me ha funcionado. Sí, me ha funcionado, lo he implementado en empresas, sí, lo he implementado en empresas, y obviamente les estoy hablando desde mi experiencia y desde mi expertise como psicólogo, y obviamente como coach o como consultor empresarial. Esa es la experiencia que he tenido y me ha funcionado, y me ha funcionado bastante bien. Sin embargo, no tengo la verdad absoluta. A lo mejor ustedes tienen alguna otra técnica o pueden fortalecerse de alguna otra manera con alguna otra bibliografía, y eso les permita crecer justamente este proceso. Estamos en contacto, les agradezco mucho el que se hayan conectado. Si tienen alguna pregunta, por favor vayan haciendo mientras voy cerrando justamente esta sesión rapidísima de día martes, que saben que no me puedo tardar mucho porque aparte tengo clase justamente déjenme decirles,
Tengo clase justamente en 15 minutos. El día de hoy me toca a mí dar la clase de los técnicos en seguridad de tercero, cuarto y quinto nivel, o básicamente pues ya son todos porque ya entran revueltos. El ingeniero Alberto ahorita anda de viaje, anda trabajando, entonces el día de hoy me toca a mí. Y de hecho tengo intenciones, voy a ver si ahorita lo hago y quedan cordialmente invitados a ver una clase. Quiero ver si tengo posibilidades, no les aseguro nada porque luego me llega a fallar, pero quiero ver si tengo posibilidades de transmitir la clase que damos en privado a los chicos a través de Meet, regrabarla o retransmitirla a través de Facebook. Ahorita lo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible, entonces en 10 minutitos, 15 minutitos, aquellas personas que deseen ingresar a lo mejor la pueden estar viendo. No lo hacemos siempre, es muy raro cuando hacemos esto, pero la intención es bueno que conozcan cómo es que se dan estas clases, cuál es la dinámica, qué es lo que preguntan los chicos y todo esto, y si se quieren animar a entrar al diplomado, pues adelante. Ya por ahí tenemos algunas promociones interesantes. Recuerden que tenemos el diplomado de técnico en seguridad, el de atención prehospitalaria, y cuando tienes estos dos diplomados te damos un examen para que tengas un tercer reconocimiento como paramédico industrial, más 5 cursos, más conferencias, 12 DC3, un montón de cosas, por tan solo 2,500 pesos. Si alguno de ustedes... ahorita te contesto, Alfonso. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, en la descripción del video pueden mandar un mensajito a través de WhatsApp y les contesta nuestro asistente, nuestro robot. De todas maneras, yo estoy al pendiente del mismo robot. Por aquí nos dice Alfonso, ¿cuáles son los pasos recomendados para abordar un incumplimiento por parte del trabajador? Ok, mira, esta es una pregunta buenísima. Porque por primera instancia, Alfonso, quiero que tomes en cuenta que el incumplimiento del trabajador no siempre es culpa de él. Ah, chirriones. Fíjate bien lo que te voy a decir. En muchas ocasiones nosotros partimos de la premisa de que el incumplimiento del trabajador es responsabilidad enteramente del trabajador. Sin embargo, en muchas ocasiones es mucho, y de hecho casi siempre llega a ser mucho más responsabilidad de la misma empresa, del sistema de gestión, que del mismo trabajador. Te voy a poner un ejemplo. Antes de llegar, Alfonso, te voy a sacar tantito a dar la vuelta y después llegamos al punto de cuáles serían los pasos recomendados para dar el abordaje. Lo primero es, ¿por qué el trabajador incumplió? Es necesario que tú como empresa tengas un árbol de decisiones que diga, por ejemplo, no se puso los lentes o no quiso utilizar el arnés o no sé, en ese sentido. Bueno, ¿por qué? Y ahí empiezas con un árbol de causas. ¿Por qué no quiso utilizar el arnés? Es probable o no se puso los lentes. A lo mejor no se puso los lentes porque fue al almacén y no había lentes, no había stock. Eso no es problema del trabajador. Eso de primera instancia se lo marcamos al trabajador, pero viene por un problema hacia atrás. O por ejemplo, a lo mejor no es el caso, pero no se le ha dado capacitación. Tú le has exigido al trabajador que se ponga los lentes, pero jamás le has capacitado y aunque parece obvio, pero no le has capacitado en cómo limpiar sus lentes, cómo cuidar sus lentes, cómo cada cuándo los debe utilizar, cuáles son los riesgos de no utilizar los lentes. O sea, hay una serie de cosas atrás que es muy probable que tú no hayas cumplido. Entonces, hay que determinar justamente esto, y te voy a decir una cosa, el hecho de que tú se lo hagas saber por escrito, que tú le des un formato y le digas, es esto, no quiere decir que ya con eso tú ya has cumplido. No, eso es como un niño chiquito, por eso les hago justamente este match de los trabajadores y sus hijos, porque si fuera tu hijo, no creo que le pases un memo y le digas, mira, si esto no lo sabes, a partir de este momento te das por enterado. No. ¿Qué haces tú con tu hijo? Ah, pues a tu hijo le explicas y le explicas y le explicas y le explicas hasta que se lo graba. Con el trabajador debe ser algo muy similar. ¿Por qué? Porque necesitas crear una cultura, o si no, algo más sencillo, por lo menos un hábito. Y para crear el hábito necesitas insistir las veces necesarias a través de una estrategia. Entonces, ya de entrada, no necesariamente es culpa del trabajador. Ahora sí, ya que te saqué a dar la vuelta tantito, Alfonso, ¿cuáles serían las estrategias? De primera instancia, no me meto de lleno al tema, pero si quieren después se los doy con todo gusto en un tema específico. Es más, quizá el dominguito, ¿qué les parece? Hablamos de esto. Pero de entrada sería, necesitas realizar primero
una buena presentación o encuadre de tu crítica. ¿Qué quiere decir esto? Debes saber y ser muy respetuoso cuando llegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Alejandro Cervantes. Acabo de observarte o te estoy observando, perdón, trabajar y me encantaría hacerte una retroalimentación. ¿Me lo puedes permitir? Esto ya abre, aunque lo conozcas, esto ya abre un parámetro de respeto. Respeta su trabajo, respeta lo que está haciendo. Eso es de primera instancia. Segundo, una crítica comienza con, de preferencia, con los elementos positivos que sí está realizando el trabajador. Recuerda que de lo que estamos hablando hoy es justamente de la recompensa. El hecho de que tú inicies con elementos positivos antes de los elementos negativos, entonces lo que va a hacer es que el trabajador te quiere escuchar. Si yo llego y le digo, mira, estás mal en esto, ¿por qué no traes casco? ¿Por qué no traes...? Lo que hago es, como cualquier adolescente, se cierra la mente y dice, ah, sí, ajá, no estoy dando, ah, sí, ah, pero sí estoy, no, sí estoy mal. No, primero, oye, mira, qué bien que traes esto, qué bien que traes esto. Primero, no es que le alabes ni que le estés cromando la vida, siempre y sencillamente reconozcas lo que sí es bueno. Y punto seguido, ahora sí reconozcas cuáles son, ahora le hagas saber cuáles son las áreas de oportunidad y que lo manejes justamente así, como áreas de oportunidad. Entonces, sí es un proceso que me encantaría podérselos describir de forma más desglosada más adelante, pero Alfonso, básicamente se trata de esto. Primero, que tengas un buen acercamiento con el trabajador de mucho respeto. Segundo, que primero inicies con lo positivo y después acabes con lo negativo. Por ahí nos saluda Beto. ¿Cómo estás, Beto? Muchísimas gracias por conectarte. Seguramente ya estás descansando, anda por ahí. Su instructor, el ingeniero Alberto, pues debe andar por ahí en curso, es instructor de Petzel en trabajo en alturas, entonces por ahí debe andar en algún lugar de la República Mexicana. Muchísimas gracias por contactar, Beto, y bueno, pues Alfonso, ojalá y te haya quedado claro. Me dice muchas gracias, es un placer. Bueno, pues estamos en contacto, los dejo. Espero poderme conectar ahorita con ustedes a través del ¿cómo se llama? De Facebook, y poderles también asimismo transmitir la clase. Les digo que no es algo que se hace normalmente, pero ¿por qué no? Vamos a abrirlo, vamos a intentar abrirlo. Nada más déjenme programar a ver si me es posible y les transmitimos la clase a ver si nos funciona. Y si nos funciona, va para adelante, vámonos hacia adelante. Chicos, muchísimas gracias, estamos en contacto. Un abrazo a todos, nos vemos el jueves en conferencia, nos vemos el domingo en una plática muy corta como esta. Y pues cuídense mucho, acuérdense que estamos en el proceso del COVID. Por favor, manténganse en casa. Esto cada vez se está elevando. Casi les puedo pronosticar que esto va a ser mucho más fuerte que el inicio del COVID cuando empezamos. Entonces, me dicen Beto que está desde el aeropuerto de Tijuana. Un abrazo, Beto, que llegues con bien. Entonces, mucho más complicado. Por favor, cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta o duda al respecto de lo del COVID, de la variante Delta, por ahí tenemos conferencia tanto en Facebook como en YouTube, donde hablamos de este tema. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Nos vemos el día jueves, nos vemos el día domingo. Y ahorita, chicos de técnicos en seguridad, nos vemos en plataforma porque iniciamos en 5 minutitos, 7 minutitos. Saludos, un abrazo a todos, que tengan muy bonito día y nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye. Bye bye.